Reunión de trabajo hoy aquí en Bancarios. Una reunión de trabajo con un equipo que, bueno, que Cambiemos puso a disposición de los municipios, todavía nos faltaba hace un tiempo importante. De los 64 municipios, más de 30 tuvieron esta jornada de trabajo. Fundamentalmente apunta al desarrollo local, a la actividad que van a encontrarse, ¿no es cierto?, cuando hacían gestión en el municipio a partir del 10 de diciembre. Y por supuesto que después queda un vínculo con este equipo a posteriori, ¿no es cierto?, de la Asunción, para ir desarrollando temas puntuales, ¿no? Lo que hemos hecho durante la etapa de la mañana es descubrir las debilidades o aquellas cosas que suelen ser, ¿no es cierto?, con puntos de conflicto o situaciones, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad que tienen las comunidades como Saladillo en este caso en particular, y cuáles son las fortalezas o cuáles son, ¿no es cierto?, aquellos temas que pueden llegar a ser oportunidades para la comunidad. Así que esto se trabaja en grupo, por supuesto que se mostró un montón de videos, está bueno, está una jornada de reflexión, de análisis. Hay mucha gente que venimos de la función pública y conocemos que se habla, más allá de no tener datos precisos, porque hasta que uno esté en la función no se tiene, esto está claro, pero conocemos de lo que significa asumir una responsabilidad pública. Pero hay muchos del equipo nuestro que no pasaron nunca por la función pública, porque nunca hubo otra oportunidad, ¿no es cierto?, de hacerlo. Y creo que va a ser la primera experiencia y está bueno de alguna manera que entren un poco en clima. Está bueno un poco ir rompiendo ese hielo que significa del día al 11, ¿no es cierto?, de empezar a entender que nos vamos a encontrar con muchas realidades que por ahí en el esquema del trabajo privado o de la cuestión institucional no se presenta y que el municipio de alguna manera lo muestra cada José, día. Dentro de 8 días asumen esto por ahora, la teoría o estas reuniones, pero en 8 días asumen con varias cuestiones. Por ejemplo, mañana hay una sesión donde se va a producir el tema o se va a hablar del aumento de tasas. Después, ¿cuáles son los sectores concretos, los sectores más difíciles al asumir? ¿Cuál es las áreas más complicadas? El municipio tiene, bueno, en primer lugar, vale aclarar que el aumento de tasa, ¿no es cierto?, ha sido una decisión política, en mi caso en particular, para fortalecer la economía del municipio, porque la verdad que correspondía el aumento de tasa, no es que uno lo hace, ¿no es cierto?, por una cuestión de recuperar recursos, ¿no es cierto?, extra. No estamos recuperando ningún recurso extra, sino que estamos equilibrando las finanzas en función de la realidad económica que vive el país. Ojalá dentro de un año tengamos una inflación más baja y recuperemos, ¿no es cierto?, poder económico con ese margen. Todos los años para fin de año se aumentaban las tasas, en este caso el intendente no quiso asumir esa responsabilidad de hacerlo, y la verdad que yo no tenía duda. Cuando dije que venía a gobernar, venía para las cosas buenas y para las cosas que no resultan tan simpáticos. Entre los cables, el aumento de tasa, arrancar una gestión aumentando las tasas no le resulta simpático a nadie, pero sé que lo tengo que hacer porque el año que viene, a partir de enero, tengo que pagar a los municipales, tengo que tratar de recomponer el sueldo, tengo que tratar de recomponer la inversión interna que el municipio necesita, y sin recursos no se hace, con palabras, con intentos, ¿no es cierto?, no se logra. Me parece que si podemos lograr la mejor calidad de servicio público, evidentemente el aumento de tasa está justificado. Por supuesto que es racional, no es un aumento descabellado, ronda el 20 y pico por ciento, 30 a lo sumo, y eso me parece que le da cierta garantía de que lo que estamos haciendo forma parte de una normalidad, de un esquema económico financiero de cualquier familia de la localidad. Se habla de un presupuesto de algo más de 205 millones de pesos, faltan ajustes seguramente. Eso por parte del presupuesto, pero ¿qué peso tiene la deuda flotante, por ejemplo? La deuda flotante hoy, de acuerdo a lo que nos han informado tanto el intendente como el secretario actual de Hacienda, ronda los 20 millones de pesos aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero andan esos valores, que es un 10% de promedio del presupuesto. Lo que hemos estado averiguando en reuniones que hemos tenido con otros municipios, en foros de intendente, aproximadamente en esos valores rondan las deudas flotantes de la mayoría de los municipios, algunos más y otros menos, y otros hasta tienen algo depositado, pero bueno, son los menos, casi los únicos. Deuda flotante existe, es muy común que exista, lo importante es que esté dentro de un marco de contención y poder, ¿no es cierto?, ir atenuándolo con el tiempo. La deuda flotante a veces nos impide, ¿no es cierto?, tener una mejor calidad de compra, una mejor eficacia en la compra y en la paga de esa compra, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros pretendemos es tratar de ver cómo renegociamos o cómo acordamos esta deuda flotante, que en definitiva es deuda proveedora, que son gente que nos tiene que seguir proveyendo, pero tratar de mejorar la paga para tratar de mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de compra. ¿Y ese dato es corroborable? ¿Puede ser que se encuentren con una cifra mayor? No, es corroborable a partir del día que asumamos, ¿no es cierto? Igualmente el equipo económico, vos sabés bien, que se conformó con gran parte del equipo municipal. Es la única área que tiene casi un 80%, 70% del equipo municipal y 30% del equipo nuevo, porque entendíamos que
Tal vez la única área donde se invirtió como se pudo haber invertido para adentro en cuanto a tecnología, en cuanto a la capacidad profesional. Creo que la mejor área en ese esquema desde el punto de vista de la inversión técnica y de funcionamiento y financiamiento. Ahora, sí entendíamos que había que de alguna manera oxigenar el área, en ese caso por eso que hay un secretario de Hacienda nuevo y un jefe de compra nuevo que va a trabajar junto con el actual jefe de compra con doble timón por un tiempo hasta que el actual jefe de compra, ¿no es cierto?, acceda a su jubilación. Esto nos lo ha pedido y entendíamos que era posible concretarlo. La verdad que en ese sentido estamos acompañando. ¿Y en otras áreas ha comenzado entre los funcionarios salientes, los ingresantes, el diálogo? Sí, a partir del sábado, que nosotros anunciamos el gabinete, el lunes ya empezaron a tomar contacto. La idea es que cada área se contacte con cada sector actual. Creo que hay una buena predisposición en ese sentido. Me parece que la conversación, por supuesto que hay gente que no entiende el tema, O sea, yo me doy cuenta, ayer tuve alguna charla con alguien que se ponía mal porque no había formado tal cosa, otro que me decían por qué no habíamos hablado con el área. Yo fui uno de los que me tocó en el 2011, en el 91, dejar la Secretaría de Obras Públicas, y lo que hice fue trabajar y preparar la documentación para que cuando el arquitecto La Taza viniera y el ingeniero Negre viniera a hacerse cargo, tenía toda la información precisa. Yo entendía que era un cargo político. Si no se entiende esto, es muy difícil entender por qué un intendente tiene que hacer. Yo tenía que hablar con la gente que ponía, no con la gente que saco. Yo no saco a nadie, o sea, yo pongo gente a hacerse cargo de un área, no tengo obligación de hablar con nadie de los que se van. En última instancia el que tiene que hablar y hacerle entender esto es el propio intendente. Pero bueno, a veces la gente por ahí cree que uno tiene que darle explicaciones porque uno quiere modificar, no quiere. Yo tengo por encima la explicación que se la tengo que dar hoy y al pueblo que me votó mayoritariamente y me votó muy bien, lo cual me honra, pero me genera una obligación mucho más grande y mucha más responsabilidad de la que podría haber tenido si no me hubiese votado con el porcentaje que me votó. ¿Día de Asunción definido ya? Estamos en eso, creo que va a ser el día, no hay, en cuanto a la fecha hay coincidencias. En el día de mañana seguramente Viviana Rodríguez, Marco Macaño y el área, ¿no es cierto?, del Consejo Liberal se pondrán de acuerdo, ¿no es cierto?, concretamente en los detalles, pero no habría inconveniente de hacerlo esa fecha. Sector infancia. Antes que nada, los lugares difíciles que me habías preguntado. Los lugares difíciles yo lo he enumerado en la reunión de gabinete y lo reitero ahora. Hay 4 lugares bastante complicados, que son el Corralón Municipal, lo que es obra sanitaria en general, lo que es, ¿no es cierto?, el vivero municipal y lo que es, ¿no es cierto?, la delegación de Carri. Son 4 lugares donde la gente de alguna manera vive en la boca de la gente las problemáticas de esos lugares. Yo lo que quiero es que en el futuro viva en la boca de la gente la prolijidad del Corralón, la eficacia, ¿no es cierto?, del vivero, la eficiencia y la capacidad de trabajo y la profesionalidad de los empleados de obra sanitaria, y por supuesto que la garantía, ¿no es cierto?, de prestar servicio, de calidad, ¿no es cierto?, de servicio de la delegación de Carri. Yo creo que en el futuro no muy lejano se estén hablando no de las dificultades, no de las problemáticas, sino de las cosas buenas. Infancia. Palazzo, Avinceta, infancia, golondrina, ese tema. Bueno, un tema delicado que también en el día de ayer fue reconocido públicamente. Creo que cuando largamos públicamente el gabinete, yo te diría que más de un 90% cayó bien en el esquema municipal, pero no cayó bien porque eran gente simpática, mucha gente ni siquiera se la conoce, pero cayó bien porque fue una integración de gente joven, o sea, menos de 50 años, somos 48 en total, incluido yo mismo, y solamente 8 pasamos los 50 años, el resto es gente menos de 50 años, mucha gente de menos de 30 años, casi 7, 8 personas, mucha gente menos de 40 años, y eso nos pone muy bien, porque cuando hablamos que venimos a hacer la transferencia generacional del poder, es porque realmente creemos en eso, no venimos a quedarnos eternamente. Y para generar la transferencia, para transferir el poder, hay que preparar a esa generación, no la podemos dársela sin ningún tipo de preparación. Yo creo que lo que estamos haciendo es formando futuros dirigentes públicos, y me parece que para eso hay que trabajar y mucho. Esa convocatoria fue, no por agarrar a un joven le damos cualquier cosa, sino que agarramos joven. Por ejemplo, había un chico de 27 años que es ingeniero químico que se va a hacer cargo del área de medio ambiente. No pusimos un profesor de educación física en medio ambiente. El único que es un profesor de educación física en turismo es Daniel Carnovali, porque tiene una experiencia, fue director de turismo de la Municipalidad de Ensenada y conoce la realidad. Pero en el resto de las áreas pusimos gente que está involucrada en el tema. Lo de Avinceta, que es un tema de infancia, la verdad que cuando tomamos la decisión, yo te lo dije fuera de micrófono, fue con el único funcionario que no hablé directamente, que no lo conocía, que ni siquiera lo conocía personalmente, que ni siquiera le conocía la cara. Y hablé posteriormente a haberlo nombrado. El sábado cuando lo nombro todavía no había tenido la reunión con él. Pero le hice convencido que la propuesta que me estaba haciendo Mariel Bancini del área específicamente de desarrollo humano era la mejor propuesta que podía ofrecer la Saladillo. La verdad que sé y reconozco los conflictos que pueden existir, ¿no es cierto?, en algún determinado sector de Saladillo. Pero también sé el beneplácito que hay en un sector importante de Saladillo. Entonces la verdad que cuando uno está en gobierno
paga costos políticos todos los días, pero también recibe, entre la deuda y el beneficio, uno evalúa, ¿no es cierto? Me parece que una gestión se evalúa no por solamente por hacer todas las cosas bien o por castigarse permanentemente. Yo creo que se evalúa en función del balance positivo que nos va a dar. Ojalá Ramiro colme las expectativas no solamente mías, sino de la comunidad. Lo único que yo le he pedido a Ramiro, que quiero ver resultados concretos en el área de infancia y en el área de la adolescencia. Me desespera mucho el tema. Quienes somos padres sabemos lo difícil que es educar a chicos que vienen de una conformación de un sistema educativo, ¿no es cierto?, de una situación familiar normal, razonable, sin ningún tipo de falencia, sin ningún tipo de vulnerabilidad, y sin embargo es difícil educarlo. Entonces cuando abordamos la problemática desde la realidad, entendemos que es mucho más difícil aún. Entonces ahí no se puede dudar en cuanto al tipo, ¿no es cierto?, de acción. Hay que ir muy concreto, hay que saber mucho. No todo el mundo conoce esa realidad, no es para cualquiera el área. Y la verdad que cuando este tipo de personas, ¿no es cierto?, acepta un cargo público es porque realmente está convencido de ponerse la camiseta. O sea, habitualmente este tipo de personas no son muy afectos a la cosa pública. Cuando uno le fuerza a la cosa pública es como que reaccionan en contra porque realmente trabajan desde el vínculo institucional. Sin embargo, él aceptó, y eso para mí tiene un valor importante, que él haya aceptado un cargo público y hacerse responsable del tema, para mí tiene un valor muy grande. Y a mí creo que me va a resolver un problema grande y ojalá así sea. Confío mucho en él. ¿La situación de la doctora Palazzo? La situación de la doctora Palazzo yo no la voy a discutir, porque la verdad que si ella, lo que hizo presentarme la renuncia a partir del 10 de diciembre, por supuesto que presenta la renuncia, y ella cree que no puede trabajar, se le aceptará la renuncia, y ya lo que le he pedido a la directora o a la subsecretaria del área de Desarrollo Humano, que se ponga de alguna manera a organizar de manera tal de que esa área, que es el servicio local, no quede acéfalo, que tenga la formalidad, a través de la formalidad que corresponde, a través de concursos, como sea, que en poco tiempo nosotros tengamos cubierta el área. Es necesario que esos lugares estén cubiertos lo más rápido posible, porque son necesidades sociales que no podemos dejar de lado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, ahí tienen ese muchito.